no tengan duda en preguntar nada, por más tonto que les parezca. Hasta ahora todos los términos que hemos manejado les hacen sentido, hay algo que les cause ruido, hay algo que les preocupe, que ustedes digan, yo no manejo mucho eso, etcétera, etcétera. Con total sinceridad. Entiendo entonces que la mayoría de los que estamos presentes sabemos manejar un poquito el terminal, sabemos instalar programas sin problemas descargados de internet, sabemos inicializar un terminal en una carpeta en particular, navegar hasta esa carpeta, hacer CD y empezar por ejemplo, lanzar un comando para empezar un proyecto de Angular allí, sin problema. Sí, todo. Muy bien. Dice, Todo lo que bueno, dijiste realmente Angular... Sí, todo perfecto. Hasta ahora todo perfecto. Muy bien. Bueno, realmente Angular no lo he manejado, solo eso. Muy bien. Lo único Entonces, que no me quedó claro fue lo que dijiste de Angular, que había que abrir una carpeta. Eso me hace un poquito de ruido. O sea, se puede volver a repetir la parte de que dijiste de una carpeta de Angular a través de la consola. Abrir una carpeta, sí. Bueno, yo Ajá. básicamente lo que hice es que, o sea, cuando tú lanzas el comando para iniciar una nueva aplicación de Angular, él lo que hace es que te crea una carpeta nueva. Dependiendo de donde tú lo lances, es donde él te va a crear esa carpeta. Si tú lanzas el comando, por ejemplo, en mis documentos, él te va a crear la aplicación. En mi caso le pusimos nombre mi aplicación, ¿se acuerdan? Pero cuando nosotros lo copiamos decía my app. Si tú lanzas eso, por ejemplo, en mis documentos, entonces vas a tener dentro de mis documentos una carpeta que se llama mi app o mi Sí, aplicación. sí, en eso estoy claro. Con eso Okay. te referías a lo de Angular. O sea, yo sé cómo abrir una carpeta o cómo acceder a una carpeta a través de la consola. Cuando yo abrí la consola en un directorio en Ajá. particular, es para que la aplicación estuviera donde yo quería, que es en mi carpeta de proyectos, ¿ok? Para tener un orden, más nada, Pero la absolutamente nada. aplicación la estás agregando a partir de la consola. Ya la tenías agregada en la carpeta. Eso es lo No, que no no, no, entendí. la Ajá. carpeta estaba creada, pero yo Ok. la creé nueva a partir de la consola. De hecho, lo podemos hacer en otra carpeta cero, si ustedes quieren. De hecho, vamos a hacerlo para que lo veas. Por ejemplo, me voy a salir de aquí, me voy a salir de aquí. ¿Ok? O sea, yo lo que no Fíjate, sé es cómo crear una carpeta directamente desde la consola. Acceder a la carpeta sí por sé, ejemplo, pero crear. Linux es con mkdir. Y de hecho, creo que es la misma, en Windows. Si no es mkdir, es dir. Es Pero, correcto, es el mismo pero eso no comando. es importante porque tú en Windows, tú puedes crear una carpeta normal desde el explorador de Windows, en donde tú quieras, en tus documentos, etcétera, y la llamas como te dé la gana, y puedes abrir una ventana de comando fácilmente haciendo clic en el teclado, en la tecla comando, clic derecho, y ahí le das nueva ventana de comandos aquí. ¿Tú tienes Windows ahí en donde tú estás, Jonathan? Sí, ¿Tienes de Windows hecho, ahí? sí, tengo Windows. Vale, comparte pantalla para que todos vean esto, porque yo creo que es importante. Comparte rapidito tu pantalla, voy a dejar de compartir la mía, porque claro, yo tengo Mac y lo que no quiero es que, lo que En no quiero, Windows yo me imagino R, que la mayoría de los estudiantes tienen Windows. bueno, con Windows R tú Entonces puedes, ya va, espérate. comparte la pantalla ahí en el botoncito verde. Pero tienes que conectar tu... No, a esta, Ajá, ¿para qué vas a compartir acá? para enseñar cómo crear una carpeta. Ok. Compar- Comparte la pantalla ahí rapidito y vamos a ver cómo inicializar, cómo abrir una ventana de comando en una carpeta. De hecho, si nosotros vamos con el Windows R, tenemos ejecutar y ponemos cmd. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es navegar al sitio donde queremos crear la carpeta. Por ejemplo, si yo voy al escritorio, aquí, ya puedo crear mi carpeta, por ejemplo, de nombre Python, mkdir. con el comando mkdir. ¿Ve? Y se crea mi directorio, mi carpeta. Ahora se cede a mkdir Por ejemplo, y ahí está la carpeta. estos son como que comandos básicos de la shell de el cmd. De Windows. Con cd Sí, podemos ok. nosotros navegar a través de Change los directory, directorios, cambiar de directorio. igual que en Linux. Sí, sí. Bueno, ya se accede al directorio. No sabía que
podía crear una carpeta desde allí. Sí, ahora, pero hay un truco que era el que quería que vieras. Si tú cierra la ventana del terminal, Que ajá, y puedes... cierra la carpeta, ajá, cierra la carpeta, Creo que el truco que quieres enseñar es cómo abrir el CMD en el directorio ajá, actual. Pero bueno, por ejemplo, correcto. aquí en el escritorio, yo voy a darle clic derecho Shift al mismo tiempo. Entonces se me va a desplegar una opción que normalmente con clic derecho no se me iba a habilitar, que es Abrir abrir la ventana de ventana PowerShell del aquí. PowerShell. Aquí, ¿ves? De hecho, ahí se puede observar. Esta PowerShell tiene las mismas capacidades que el CMD, un poquito más avanzada, pero también puedo crear los directorios ahí con los mismos comandos, con el Y MKD. ahí estás en la ruta. Entonces, básicamente lo que quería enseñarte es que no importa en qué ruta estés, sino si tú no sabes navegar en el terminal o no sabes crear carpetas, tú puedes crear la carpeta normalmente con el explorador de Windows y después hacer ese truquito que es Shift, clic derecho sobre la carpeta y te va a aparecer la opción abrir ventana de comandos aquí y ya tienes una ventana de comandos en esa ruta. ¿Ok? Listo, gracias. Perfecto. Entonces, devuélveme el control. Sí, voy. Vale. Ok, ya no sé. Chicho. Ok, let's go. Tengo que aprender a utilizar esta herramienta. Ok, listo, Leonel, todo Susan. tuyo. Vale. Déjame abrirlo nuevamente. Te tengo. Ahí te vi. Bueno, entonces vamos a hacerlo de nuevo. Aquí estoy en proyectos. En este punto, si ustedes se fijan, yo tengo todos mis proyectos. Aquí en esta carpeta yo puedo lanzar el comando para crear un nuevo proyecto. Y lo voy a llamar Engine New y le voy a decir, por ejemplo, Angular Demo. Así voy a llamar a mi proyecto, ¿ok? Engine New Angular Demo. No, me va a decir de lo mismo. ¿Quieres añadir Angular Routing? Sí. Le voy a agregar SAS y él me creó mi proyecto. ¿Ok? En este punto, ¿qué es lo que él hace? Él hace el scaffolding y no se borró. Ah, no lo borré. Aquí, Angular Demo. Fíjate que aquí está mi proyecto. Entonces, ya el terminal ya debe haber terminado. Aquí está. Ya terminó y ya listo. Ahora ya puedo correr el proyecto. ¿Qué tengo que hacer para empezar a modificar el proyecto? Porque este proyecto es un proyecto base. Yo lo que tengo que hacer es abrir esto en un IDE el que yo quiera. Yo tengo Arch, yo tengo, por ejemplo, yo tengo IntelliJ, que lo uso normalmente para desarrollo en cualquier cosa. Java, Python, incluso web. Pero para desarrollos sencillos en web y sobre todo desarrollos con Angular, yo les recomiendo VS Code porque es muy sencillo, muy liviano, no requiere mucho poder de cómputo de la computadora y bueno, pues funciona bastante bien. Entonces aquí Sí, de hecho en las simplemente píldoras ese es en abrir. el editor de código que se utiliza. Lo bueno es que es bastante Excelente. es multiplataforma y sencillo de usar. Perfecto. Ahora déjame ver si consigo el proyecto. Aquí está Angular Demo. Vamos a abrirlo. Y listo. Entonces, bueno, aquí tienes tu proyecto. Este proyecto que está aquí ya está listo para correr. Una SRC es donde está todo dentro de todo lo que vas a necesitar dentro de tu aplicación. La mayoría de las veces no vas a necesitar editar nada que no esté dentro de la carpeta SRC, que es el source, es decir, es la fuente de tu proyecto. El resto de las cosas son cosas que maneja Angular por ti y tú no tienes que preocuparte ni hacer nada. Node Modules es los módulos de Node que tu proyecto necesita. Estos son cosas que se instalan con NPM, paquetes que tú puedes instalar con NPM. ¿Ok? No te metas con esta carpeta, no borres nada de esta carpeta. Esta carpeta generalmente no se incluye en los repositorios de código fuente. Por ejemplo, esta carpeta no se incluye, si tú vas a hacer un commit y un push a GitHub, esa carpeta no se incluye porque esa carpeta, la idea es que se descargue en el momento que la persona quiera correr el proyecto. Y tu I es para hacer pruebas end-to-end. ¿Ok? Te permite hacer pruebas y usa Protector, que es
que es un framework para hacer pruebas de desarrollo web. Y por supuesto, vamos a seguir viendo el resto del proyecto. El editor config es un archivo punto, es decir, un archivo escondido del sistema. Realmente ustedes no van a tener que editarlo mucho, pero esto es básicamente las reglas del editor. Aquí les dice, por ejemplo, cuál es la raíz del proyecto, el charset que va a usar, cómo identar, etcétera, etcétera. El git ignore, esto ya tiene que ver con el repositorio de Git para manejar el control de versiones. Aquí básicamente le dice qué carpetas ignorar. Como les estaba diciendo, las dependencias se ignoran. Generalmente esto no se sube a source code. Tiene un angular.json que básicamente tiene toda la configuración de su proyecto Angular, en el que dicen, por ejemplo, el estilo de CSS que ustedes eligieron, en este caso es Sass. Van a tener los ambientes, van a tener, por ejemplo, los reemplazos de ambientes, si trabajan con ambiente de producción o no, etcétera, etcétera. Van a tener cómo hacer el script para servir el sitio con el servidor web de Node. Aquí tienen el serve, que es un comando, cómo hacer el builder, etcétera, etcétera. Es decir, la configuración de Angular y qué hacer con cada comando. Por ejemplo, hay un comando que se llama Angular Test, hay un comando que se llama Angular Lint, y esta es la configuración de qué hacer. Esto básicamente le dice a Angular qué hacer o cómo está configurado su proyecto. Otra cosa muy importante es el package.json. En el package.json ustedes ponen sus dependencias, las dependencias de su proyecto. Por ejemplo, si ustedes van a instalar o quieren que su proyecto tenga como dependencia o van a usar dentro de su proyecto Bootstrap, entonces aquí ustedes ponen dependencias Bootstrap y automáticamente él se lo instala dentro de su Node Modules aquí, y ustedes simplemente lo que tienen que hacer es incluirlo dentro de sus archivos y ya. No tienes que estar descargando archivo tú mismo, poniéndolo en una carpeta de JS o poniéndolo en una carpeta de CSS, ya tú no tienes que hacer nada de eso. Él se encarga de descargar la última versión, ponerla donde tiene que ponerla y ponerla a tu disposición. Eso es lo que se llama un package manager o un manejador de dependencias. Eso es exactamente lo que hace NPM. ¿Ok? Y por supuesto, una de las cosas más importantes, que es el readme.md. El readme, ¿qué es el readme? El readme es la documentación inicial de tu proyecto. Generalmente en el readme de un proyecto, cuando tú trabajas en proyectos de desarrollos grandes, en el readme tú pones toda tu documentación, la información de qué es, cómo es, para qué se usa, cómo instalarlo, cómo probarlo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Aquí básicamente él te creó un readme.md sencillo de prueba, pero realmente la idea es que tú pongas aquí pues el nombre de tu proyecto, cómo lo hiciste, cómo se come eso, cómo se instala, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, la mayoría de los proyectos en GitHub tienen un README. No sé, vamos a ver este proyecto que está aquí que se llama Quantum Blacks. Aquí está el proyecto, todos los archivos, y el readme.md es el primer archivo que se abre cuando tú visitas el repositorio, la página principal de un repositorio. Y el readme.md generalmente tiene qué es, cómo se instala, cuáles son las características, documentación, cómo usarlo, cómo obtener ayuda, enlaces a Getting Started, tutorial, FAQ. Eso es lo que se hace en la mayoría de los proyectos. Y cuando tú trabajas en una empresa de desarrollo de software, haciendo desarrollo, se requiere que tu README sea lo más conciso y bien documentado posible. Si estás haciendo un proyecto de Angular, vas a tener que hacerlo porque generalmente se asume que es un proyecto complicado. ¿Sí? Entonces, seguimos con nuestro proyecto aquí. Y bueno, lo último es el TS-Lint y el TS-Config, que es básicamente como ustedes configuraron TypeScript. Me imagino que en este momento están overloaded de términos, pero TypeScript, ¿qué es TypeScript? TypeScript es un superset de JavaScript. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come eso? Eso lo que significa es que en algún momento vino una gente y dijo, oye, pero JavaScript es buenísimo y lo usa todo el mundo en desarrollo web, pero tiene un problema. Si ustedes me pudieran decir, según lo que conocen hasta ahora de JavaScript, ¿cuál es el principal problema de JavaScript? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes me dirían, o algunos me dirían, es que es un lenguaje interpretado y no tiene tipeo.
Eso generalmente me lo va a decir la gente que viene de lenguajes de programación tipados como Java o como C Sharp o cualquier, o C++, por ejemplo. ¿Qué es un lenguaje tipado? Es un lenguaje en el que tú tienes que decirle al compilador o al IDE, tienes que declarar cuál es el tipo de cada variable. Es decir, si tú vas a tener una variable entera, tú tienes que decirle al tipeador, tienes que decirle, mira, esto es un entero, o esto es un string, o esto es un char, o esto es un array. Y es importante que tú le digas eso al IDE, porque así el IDE puede darte información sobre cuáles son los métodos que se le puede aplicar a esa variable en particular, o te puede decir cuáles son los errores que tiene tu código. Esa es la ventaja de TypeScript. Entonces, ¿qué es TypeScript? TypeScript es un wrapper, es decir, es algo que se montó encima de JavaScript para ofrecerle las ventajas que JavaScript no tenía de altamente tipado. Entonces, TypeScript es algo que se monta encima de JavaScript para ofrecer ventajas adicionales. ¿Ok? Entonces, al final, todo el código que ustedes hacen o programen en TypeScript, lo que tienen que tener claro es que eso en algún momento se va a convertir en JavaScript sencillo que cualquier navegador va a poder saber. Entonces, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre cómo se programa en TypeScript y en JavaScript. ¿Ok? Y entonces aquí tienen ustedes su SRC en el que tienen su aplicación, tienen el routing. El routing es donde ponen los módulos que ustedes tienen. Tienen sus componentes. Aquí en este componente está el CSS de toda la página. Es decir, este es el CSS maestro, el HTML y el SAS. Tienen el spec, que bueno, esto básicamente es algo bien particular de Angular, que lo vamos a ver más adelante, pero esto que está aquí es para correr pruebas. Aquí básicamente lo que se hacen es assertions, que llaman en programación de pruebas, en el que ustedes dicen, bueno, por ejemplo, debería crearse la aplicación, entonces espero que la aplicación sea verdad. Entonces, eso es programación orientada a pruebas. Es decir, ustedes hacen pruebas unitarias y pruebas eh, de integración dentro del código para que cuando esto se vaya a correr en cualquier ambiente, podamos saber que se va a comportar de la manera que yo quiero que se comporte. Y luego tengo el componente en el que yo simplemente defino pues cuál es mi selector, cuál es el URL del template. ¿El template qué es? El template, esto es, Angular funciona usando el método o la metodología de modelo vista controlador. En este caso realmente no hay un modelo, aunque se pudiera decir que sí lo hay porque tú defines tus modelos de tus clases. Pero no hay modelo como en un proyecto backend en el que vas a tener un modelo que se conecta directo a una base de datos. Realmente no tienes eso. Pero sí tienes la separación entre la lógica que sería el controlador y la vista que sería el HTML. ¿Ok? Entonces aquí tú simplemente defines cuál es ese HTML y cuál es ese CSS, que es el style URL. ¿Qué es esto? Simplemente dame la ruta en donde está el HTML de este componente y dame el estilo, la ruta donde está el estilo de este componente. Aquí defino yo variables de este componente, como por ejemplo se definió aquí el título, y el título es Angular Demo, es el nombre de mi página que yo puse. El CLI me lo creo. Y aquí tienes el módulo del app. Generalmente esto tiene que ver con el proyecto en general. Aquí si ustedes, por ejemplo, tienen un nuevo módulo o un nuevo componente, esto se agrega aquí. ¿Okay? Aquí simplemente se le pone el browser, el routing, las cosas que usa su aplicación. Y aquí están los componentes, que es el app component, que es este que está aquí. ¿Qué más cositas hay? El favicon, todo el mundo sabe lo que es un favicon, es un icono que va a aparecer en el navegador cuando la persona visite nuestra página. Tengo un index.html, que es el index general, el index macro. Generalmente esto no se va a estar modificando o editando a menos que quieras cambiar el título de la página. Si tú te fijas, es el template más global que hay o más externo que hay. Es decir, es el index de la página, si se quiere. ¿Ok? Y luego tienes un TypeScript y también principal y unos polyfill, que esto no se preocupen por esto. ¿Ok? Y las pruebas. ¿Ok? Cómo iniciar las pruebas. Las pruebas ya las vimos arriba también del componente.
Entonces eso es lo que hay en app, y en ambientes también tienen dos archivos en el que ustedes pueden agregar aquí variables que pueden ser distintas entre los distintos ambientes. Por ejemplo, el ambiente de producción dice que la producción es true y el ambiente de no producción dice que producción es false. De esa manera ustedes pueden tener variables entre ambientes. Por ejemplo, ustedes pueden decir que la aplicación en el ambiente de desarrollo se llama producción prueba, pero en el ambiente de producción la aplicación se llama, no sé, aplicación de gestión de contenido. ¿Ok? Entonces, lo que les quiero decir es que te permite a ti esta separación entre archivos de ambiente, es tener variables que sean distintas entre ambientes. Tú puedes hacer que tu aplicación corra con la configuración de producción o con la configuración de desarrollo en cualquier momento. Y vas a ver las diferencias. Ok, entonces, bueno, vamos a correr esta aplicación. Yo voy a agarrar y voy a decirle, muéstrame un nuevo terminal. Esto es un terminal como que si hubiésemos abierto CMD o si hubiésemos abierto PowerShell aquí en esta carpeta. Y siguiendo el tutorial, fíjense que yo siempre estoy siguiendo el tutorial porque primero quiero que vean que al final esto no es rocket science y que si ustedes siguen los tutoriales de la mayoría de estos frameworks, de estos proyectos, tienen un tutorial de cómo empezar bien sencillo y cómo empezar a hacer las cosas. Ustedes van a darse cuenta que, por ejemplo, lo siguiente que él te dice es lanza el servidor usando el comando ngserve. Entonces, aquí te dice cd mi app, ya estamos en la carpeta mi aplicación o en mi caso Angular Demo. Y corran el comando ng, que significa Angular serve. Serve es servir. Y el menú open es para que me abra una ventana del navegador. Es decir, es un comando adicional. Entonces yo voy a pegar ese comando aquí y le voy a dar Enter. ¿Ok? Él va a hacer un poco de cosas ahí tipo Matrix, pero básicamente lo que hace es que te está diciendo, bueno, sí, yo voy a compilar el código que tú tienes en tu proyecto, voy a sacar todo lo que no me hace falta y voy a servirte una aplicación. Aquí está. Este es mi proyecto. Si ustedes se fijan, esto es una página muy completa en el que tengo un poco de cosas, un poco de vínculos. Me está diciendo, por ejemplo, me está mandando la documentación del CLI, me está mandando el blog, me está mandando a aprender Angular. Esto es un link para tutoriales y todo lo demás. Aquí te dice, ¿qué quieres hacer con tu aplicación? Entonces tú le dices, por ejemplo, añadir un nuevo componente, agregar Angular Material, añadir una dependencia, construir para producción. ¿Qué es construir para producción? Ah, listo, mi proyecto está listo, me gusta cómo se ve. Vamos a mandarla al servidor para producción. Entonces tú le dices Build for Production. Entonces, por ejemplo, si tú quieres un nuevo componente, él te dice, bueno, entonces haz ng generate component xyz. Quiero instalar Angular Material, ng add material. Quiero añadir una dependencia, ng add y el nombre de la dependencia. Quiero correr las pruebas, ng test. Quiero construir para producción, ng build -- prod. Entonces, aquí él te está ayudando, te está diciendo, bueno, ¿qué quieres hacer ahora? Yo quiero crear un nuevo componente. ¿Qué es un componente en Angular? En Angular, un componente, digamos que podríamos decirlo, en resumidas cuentas y para que se entienda, un componente es una nueva página. ¿Ok? Si ustedes, por ejemplo, tienen varias páginas dentro de su aplicación y tienen un about, un home, etcétera, etcétera, ustedes simplemente agregan componentes. Esto que está aquí es el componente main que se está corriendo. Este app que se está corriendo, este app.component que se está corriendo. Aquí tenemos el SAS, aquí tenemos el HTML y aquí es esto. Esto es esto. Fíjate que te dice app is running, aquí están los resources, learn Angular, CLI documentation, Angular blog. O sea que esto que está aquí es esta página HTML que ustedes están viendo aquí. Y si ustedes se fijan, tiene un poco de cosas y tiene el CSS en la misma página. Claro, él te lo pone todo en la misma página porque él dice, bueno, esta es mi página principal y realmente esto a lo mejor al usuario no le interesa, ahora a lo mejor va a borrar esto. Y perfecto, de hecho si nosotros agarramos y borramos aquí, no sé, vamos a borrar todo lo que está antes de donde dice Next Steps, vamos a borrar todo este div. Este div que está aquí, este div, que es el highlight card. Vamos a borrarlo. Yo lo voy a guardar.
Si ustedes se fijan, él aquí hizo unas cosas, dijo compiló, y si yo voy de nuevo a mi página, automáticamente debería haberse refrescado. ¿Ok? Si yo borro, por ejemplo, aquí donde dice resources, automáticamente resources ya no está. ¿Se fijaron? Si yo borro el P y borro todo este card, vamos a borrar todo este card y guardo. En el momento que guardo, él compiló y hizo el cambio. Y si se fijan, yo no tuve que refrescar la página, automáticamente se cambió para mí. Entonces, eso es una de las ventajas de Angular, que siempre está escuchando lo que yo estoy cambiando y refresca la página. Y con una cosa que se llama Browser Sync, se sincroniza con nuestra página porque nuestro navegador está escuchando un OpenSocket con nuestro servidor. Y esa es la belleza de programar en Angular y programar, por ejemplo, en HTML, CSS y JavaScript a mano. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya lo que falta es jugar. Lo que falta es que nosotros juguemos, que hagamos cosas, etcétera, etcétera, que agreguemos nuestras librerías. Por ejemplo, si ustedes quieren agregar Angular Material, ¿qué es Angular Material? Angular Material es la implementación de Material CSS, de Material Design, que es un framework de desarrollo de frontend, al igual que Bootstrap. De hecho, hay a quien le gusta más Bootstrap, hay a quien le gusta más Material. Pero a mí en lo particular me gusta más Bootstrap, quizás porque estoy más acostumbrado al sistema de grid de Bootstrap. Pero Material Design es muy bonito también, muy sencillo de usar y tiene muchísimas cosas interesantes. Vamos a ver la documentación muy sencillo para que se hagan una idea. Material Design es esto, es un framework en el que se te dice, por ejemplo, te dan colores, te dan elementos, los botones todos se ven iguales. Entonces te permite hacer diseño bien interesante. Si te vas a esta página Material Design, vas a ver todos los componentes. Vas a ver, por ejemplo, los layouts. Un momentito, que tengo aquí una visita. Ok, entonces aquí en Material Design van a tener, por ejemplo, los colores, la tipografía, los sonidos, la iconografía. Pero, a ver, vamos a buscar el Material Design. Disculpa una pregunta. Ajá. Si yo quisiera, ¿cómo se dice? Si yo quisiera darle la propiedad o añadirle la propiedad tipo login, registrar usuario, login y por decir así, un CRUD. A una aplicación Angular. Ajá. Tienes que hacer dos cosas. Lo primero que tienes que hacer es crear un componente que se llame login. Una vez que te creas el componente que se llama login, entonces creas en el controlador, haces el llamado al API o al endpoint que debe estar listo para que tú le mandes el usuario la contraseña y él te devuelva si está logueado o no está logueado. O sea, tienes que haber construido un API. Acuérdate que en Angular todo debería ser asíncrono, tú no deberías manejar código ni base de datos ni nada de eso. Tú simplemente consumes un API o un servicio. ¿Ok? Okay. Si quieres, vamos a tratar de comenzar algo. En 20 minutos no sé si lo logremos, pero vamos a ver. Vamos a tratar de agregar una página de login haciendo uso de Angular Material. ¿Ok? Entonces, pero antes de que pasemos a eso, me gustaría que se queden con el tema de que aquí, si ustedes se fijan, yo he estado siguiendo el tutorial de Angular que está en esta página. Aquí él te dice que si eres nuevo en Angular, ve el tutorial Getting Started. El Getting Started, si tú le das clic, él lo que hace es que te dice, crea un nuevo proyecto. Y te dice, clic aquí para crear un nuevo proyecto en StackBlitz. ¿Qué es StackBlitz? StackBlitz
es una página web que te da a ti el servicio de correr código directamente dentro de tu navegador sin necesidad de instalar nada. ¿Ok? Esto es maravilloso porque tú no tienes que instalar NPM, no tienes que instalar Angular, no tienes que instalar Node, no tienes que instalar nada. Y es lo mismo. Automáticamente todo lo que tú escribas aquí se va a ver aquí. Esto que está aquí a la derecha es la ventana, como quien dice, de tu navegador. Y tú puedes, por ejemplo, añadir aquí un componente. A ver, hay dos componentes. Un componente que se llama Product List y un componente que se llama Top Bar. Si ustedes se fijan, el componente Top Bar tiene su CSS, que no tiene nada, tiene su HTML y tiene su TypeScript. Entonces, el componente dice My Store, pero puede ser, o yo lo puedo poner en español, y dice mi tienda. Y automáticamente, ¿qué pasa? Un editor en vivo, o sea, un live edit. Y tú todos los cambios los puedes ver aquí. Y a la vez tienes un terminal, por aquí en algún lado tiene que estar un terminal en el que tú dices, mira, añádeme dependencias. Añádeme dependencias. Por ejemplo, si yo quiero el material, entonces yo puedo buscar aquí, material. Aquí está, material. ¿Ve? Ya me agregó una dependencia. Entonces, así es fácil, yo puedo agregar dependencia. Además, hay extensiones y en algún lado que no estoy viendo debería haber una forma de abrir un terminal para tú lanzar comandos como ngsurf, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí ya tú tienes tu IDE funcionando y todo está online y todo está sin necesidad de instalar nada. ¿Qué es lo bueno de esto? Que aquí hay un tutorial de cómo crear un proyecto. Él te dice, por ejemplo, en la carpeta Product List, abre template, file, Product List, modifica el contenido. Entonces tú lo que tienes que hacer es seguir el tutorial y tratar de entender lo que ellos te están diciendo. Entonces, vamos a tratar de hacer por lo menos los primeros pasos. Me dice productlist.component. Entonces tú buscas aquí, bueno, vamos a ver. productlist.component.html. Entonces aquí te dice, modifica el template para mostrar una lista de nombres de productos. Cada producto en la lista se muestra de la misma manera. Entonces tú le dices, div ng4 let product of products. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. ¿Ok? Aquí no va a pasar nada porque ¿qué es este ng4 let product of products? Esto es, por cada elemento producto de la lista productos, muéstramelo. Pero para eso, eso depende de que aquí tú en el controlador, que es el archivo TypeScript, tú hayas puesto una lista de productos. ¿Ok? Entonces aquí te explica pues cuál es la directiva ng4, para qué sirve. Tú puedes darle clic y él te muestra un ng4, que es simplemente una forma de hacer traverse dentro de la página. Él te dice, para mostrar el nombre de los productos usa la sintaxis de interpolación, que es product.name, dentro del div. Entonces podemos hacer eso. Y te dice, bueno, para mostrar las páginas, entonces tú vienes aquí y dentro de div muestras esto. Y aquí está. Product.name. Entonces te dice font XL, font mini, font estándar. Pero te dice, ¿de dónde sale esto? Esto está saliendo de esta clase Product List Component que dice products es igual a products. ¿Y de dónde está saliendo products? De una clase que tiene que estar por aquí que se llama .. products. Es decir, que aquí hay un products.typescript. Y este products.typescript es simplemente un JSON, es un objeto JavaScript en el que ustedes, si yo por ejemplo modifico esto, fíjense que automáticamente aparece el nuevo elemento, pero yo puedo poner font special, el precio es 500 y la descripción es, no sé, nice font. Entonces, claro, como aquí yo nada más estoy mostrando el name, no me sale más nada. Pero yo pudiera hacer que aquí en el template, como esto es un H3, vamos a tratar de ponerlo bien, yo puedo agarrar y decirle, bueno, muéstrame una rayita al lado del nombre
Y en vez del product.name, muéstrame el product.price. Y aquí está. ¿Vieron lo maravilloso? Automáticamente, él está, con estas pocas líneas de código, yo hice que él haga un loop, o sea, haga una, recorra un bucle, en forma de bucle, un objeto que yo tengo en un JSON, que bueno, en este caso es un TypeScript, pero por supuesto es un JSON, y haga operaciones sobre esto. Y haga operaciones sobre esto, yo puedo hacer, por ejemplo, aparte de este H3, yo puedo después agregar, vamos a suponer que esto no es un H3, sino es un H2. Y dentro del H2 yo quiero agregar un P que me diga la descripción. A ver, ¿cómo era la descripción? Description. Entonces, si ustedes se fijan, no todos tienen descripción, pero aquí básicamente tenemos el H3, el H2, el H3, digo el H2, todo esto es un H2, y aquí tengo un P. Y automáticamente, si eso se agrega, si eso se modifica, la página automáticamente se va a modificar. Y eso es precisamente como tú haces las actualizaciones usando Ajax. Ajax lo que hace es que busca en el servidor el JSON que tiene toda esta información y automáticamente cuando lo obtienes, tú lo que haces es que lo muestras haciendo uso de este tipo de cosas. Eso es lo que se llama la sintaxis del template. ¿Qué es el template? Es esto es un template, el HTML. El HTML es donde tú pones el template y aquí tú puedes hacer cualquier tipo de sintaxis. Puedes hacer ngFor, pero también hay muchísimos otros templates. ¿Ok? Nos estamos quedando de tiempo de nuevo en esta sesión. Yo creo que ya llevamos para 2 horas. Si se quedaron interesados con todo este tema de Angular y quieren seguir, yo lo que les puedo ofrecer es otra clase adicional la semana que viene para culminar y hacer el módulo que me estabas diciendo, el módulo de login de Angular. Podemos intentar hacerlo y podemos hacerlo con material CSS para que sepas entonces cómo hacer un framework de CSS, etcétera, etcétera. De verdad se agradecería. Pero nos queda menos de un minuto. Trata de coordinarlo con la gente de diplomados. Yo está bien porque pues esta cohorte, yo me imagino que saben que por temas personales yo me mudé, ya no estoy en la misma zona horaria, así que se me hace muy difícil atenderlos, sobre todo darles clases online. Pero bueno, podemos hacer un esfuerzo para dar una última a ustedes que serían esta cohorte, y ya que les interesa tanto este tema, ¿no? Pero los dejo, no sin antes recomendarles que sigan este tutorial. Este tutorial te enseña cómo hacer un proyecto y cómo hacer paso por paso todos los temas interesantes de un proyecto Angular. Él te va llevando de la mano por todas las cosas importantes que él cree que son los aspectos básicos del framework. No dejen de hacerlo. Si no entienden algo, simplemente usen el traductor de Google. Aquí le dan traducir y él se los traduce. Así que no hay excusa, ¿no? Como este tutorial hay muchísimos, pero este es el oficial de Angular y está muy bien realizado y muy bien documentado. Así que háganlo. Ok, la clase que viene Puedes entonces mostrar quedamos con el tema de el otro link del Angular que lo tienes por allá para ¿Cuál? verlo completo. El link de Angular, el tercero. Creo que es el tercero. No. No, es que estabas en un anterior y después te fuiste para este que era inicial. Angular.io, Que StackBlitz